Eh, Hoy voy a estar hablando en Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias hoy. Vamos a estar leyendo, estamos siguiendo con la serie de Juan. El que lo tenga, diga amén. Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. ¿Lo tienen? Eso. Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, venimos delante de ti hoy, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Jehová. Que seas tú, Jehová, hablando a tu pueblo, Señor. No mis palabras, pero tus palabras, Señor. Prepara el corazón de cada persona, Jehová, hoy aquí presente, y prepara mi corazón, Jehová, para lo que tú quieres traer a tu pueblo, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y vuelvo y me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Santiago y hoy tengo el honor de poder predicar la palabra con ustedes. Y he titulado este mensaje: Purifica tu templo. Y de pronto no va a ser un título que tú pienses: es muy bonito, o es algo. Pero es algo que cuando leí este mensaje, este texto por primera vez, me acuerdo, yo lo leí y yo quedé: bueno, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Pero después, cuando lo volví a leer, esto quedó sonando en mi corazón y en mi mente: purifica tu templo, purifica tu templo, purifica tu templo. Por eso el mensaje de hoy se llama así. Y me gusta leer Juan, porque Juan te da una perspectiva diferente a los otros evangelios que ya han hablado de Jesús. Así que vamos directo al grano, vamos directo a lo profundo. Y he dividido este texto en 3 partes. La primera parte es Juan, versículo 13 al 25, versículo 13 al 17, perdón. Y no lo voy a leer una vez más, pero sí quiero que se acuerden de eso. Y lo que me gusta de estos versículos y lo que me gusta del Evangelio de Juan es que Juan te muestra una perspectiva diferente, como lo acabo de mencionar. Aquí podemos ver a Jesús que llega al templo, y yo me imagino, cuando estaba leyendo estos mensajes, cuando me estaba preparando, yo me imaginaba a Jesús cuando entra al templo. Y yo me imagino que Jesús llega al templo y ve un mercado prácticamente delante de sus ojos. La casa de adoración, la casa que era de oración para el pueblo, se había convertido en una cueva de ladrones, como lo es mencionado en los otros evangelios. Lo puro, lo perfecto, estaba siendo mezclado con lo impuro, con lo imperfecto.
Y lo que más interesante cuando estaba preparándome, cuando estaba investigando, es que el templo tenía ciertas fases, tenía ciertas secciones. Y el mercado estaba en la parte de afuera. Y lo que más tristeza da, lo que más dolor da, es que ese mercado fue hecho y fue puesto en la parte de afuera, en el patio, que era el lugar donde los gentiles podían llegar, hasta ahí podían llegar. O sea que si un gentil venía del exterior, un gentil, alguien que no era judío, que según ellos no podía acceder a Jesús, no podía acceder al Padre, quería llegar, no podía porque estaba rodeado de cosas que no le iban a ayudar. Y este texto me tocó porque yo, como lo mencioné, me imagino a Jesús ahí parado en el templo, entrando y viendo esa escena. Y yo me imagino estando ahí con Jesús. Y si yo sentí dolor, si yo sentí tristeza al leer ese texto, ¿cuánto más sintió Jesús? Que ese era el templo, esa era la casa de su Padre Celestial, que ahí era donde moraba el Espíritu de Dios. Porque en el templo, más adentro, estaba el lugar santísimo donde nadie podía entrar. Solo una persona una vez al año podía entrar, el sumo sacerdote. Y estaban quitando ese acceso a las personas, a los gentiles, el acceso a la presencia, por convertir la casa de Dios en una plaza de mercado. Tan lejos llegó el enemigo, lejos llegó Satanás, que dijo: no, como ellos no me van a hacer nada, yo voy a poner un mercado aquí. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y me gustó que en el versículo dice, en el versículo, deme un momento, en el versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y lo que me impresiona, lo que me tocó, es que cuánto dolor, cuánta tristeza pudo tener Jesús en ese momento, que tomó el tiempo, preparó un azote, porque no llegó a volcar las mesas de una vez, no, preparó un azote para echar a todos fuera. O sea, tomó una acción radical. Y eso es lo que a nosotros como cristianos, o mejor dicho, como discípulos de Dios, a veces nos hace falta. A veces nos hace falta esa acción radical. A veces nos hace falta el decir: no, vas a hacer la casa de mi Padre casa de mercado, y sacar a todo fuera. Todo lo que no es perfecto, todo lo que no es puro, todo lo que no le pertenece a Él, debemos sacarlo. Y eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día, ser radical, porque muchas personas, muchos cristianos ven a Jesús como el cordero, como el débil, como la persona. No, pero Jesús no simplemente es eso, Jesús no simplemente es amor, Jesús también es radical. Él hablaba fuerte con los fariseos. Él llegó, preparó un azote, lo preparó él mismo. Él no dejó que alguien se lo diera, él mismo lo preparó y empezó a azotar, empezó a sacar, porque tenía que limpiar la casa de su padre, tenía que purificar el templo. Y lo que más me gusta de todo el texto, el versículo que más me impactó fue el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y este texto se refiere, va otra vez, ahí vemos cómo la Biblia conecta todo. Este versículo va otra vez al Antiguo Testamento, va otra vez a David, a los Salmos, Salmo 69:9, que menciona también: el celo de tu casa me consume. Y cuando yo me estaba preparando, yo, el celo puede significar muchas cosas, pero según la Biblia,
El celo, según la Biblia, el celo significa ardor apasionado, dedicación intensa o cuidado protector. Un ardor intenso por la adoración pura, la justicia y la obra de Dios. Así que ese debe ser nuestro comportamiento como iglesia, como cristianos. Y más que cristianos, discípulos de Jesús, porque si te haces llamar discípulo de Jesús, debes hacer lo que Él hace. Debes actuar como Él actúa. No simplemente Dios es amor, pero Dios también es justicia. Jesús también es radical. Y Jesús no aceptaba que los fariseos vinieran con su hipocresía delante de Él. Y ese ardor, y ese es mi clamor hacia ti hoy, iglesia. Que el Señor ponga ese celo en ti, ese ardor por la purificación del templo, por la adoración perfecta hacia el Padre. Porque eso es lo que debemos de tener hoy en día. Ese celo, ese amor por la adoración a Él perfecta, por el templo. Y lo más importante, que lo que más me tocó es que Jesús en ese momento sentía celo, sentía ese dolor de ver la casa de su Padre convertida en una plaza de mercado. Como lo mencioné, estaban mezclando lo puro, lo perfecto, con lo impuro y con lo imperfecto. Eso no se puede. No puedes mezclar lo santo con lo pecaminoso. O es lo uno o es lo otro. O sirves a un maestro o sirves al otro. No puedes con los dos. Y lo que más me impresionó fue que Jesús, el mismo Jesús, el Rey de Reyes, azotó y su celo lo consumió tanto. Ese celo, ese deseo porque el pueblo, el templo esté purificado, que lo llevó a azotar a todos aquellos, todos los animales, todas las personas, voltear las mesas para purificar el templo. Y en ese tiempo, el templo era un lugar afuera. O sea, ibas allá para buscar a Dios. Como lo mencioné, solo una persona, el sumo sacerdote, podía acceder hasta lo más adentro del templo, que era el lugar santísimo. Pero ahora yo te digo, el templo ya no está allá lejos, el templo ahora está en tu corazón. Porque tu corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Y si Jesús, viendo el templo, un lugar físico, sintió celo, sintió ardor para que ese lugar esté purificado, ¿cuánto más debemos sentir nosotros? Porque ahora el templo está en nuestro corazón. ¿Cuánto más ahora que el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón, vive entre nosotros? Así que yo te invito, yo te animo, iglesia, despierta. Despierta ese celo que debe haber en ti. Sé radical. Despierta ese celo que hay en ti, ese fuego que debe haber en ti por las cosas de Dios, por purificar el templo, por tenerlo puro. Porque nada más y nada menos tenemos al Creador de los cielos en nuestro corazón. ¿Qué tan profundo es eso? ¿Qué tan profundo es que en aquellos tiempos la presencia de Dios vivía, mantenía en ese templo, en el lugar santísimo? Pero ahora Él decidió vivir en nuestros corazones, vivir entre nosotros. ¿Qué tan profundo es eso? Que el Rey de Reyes decidió de vivir en tu corazón y en tu corazón. ¿Cuánto más debemos cuidar ese templo? Y en los siguientes versículos, versículo 18 al 22,
Dice, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura, la palabra que Jesús había dicho. Y lo que me da risa, lo que me da curiosidad, es que cuando Jesús purificó el templo, los propios judíos le dijeron: ¿qué señal nos das? La propia gente que tenía que reconocer a Jesús no lo reconoció y le dijo: ¿qué señal nos das que haces esto? Jesús les dijo: destruyan el templo y en 3 días lo edificaré. Y Jesús destruyó el templo, destruyó su cuerpo por nosotros, por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Y resucitó al 3er día para que tú y yo tengamos acceso a Él, para que tú y yo tengamos acceso al Padre Celestial, para que tú y yo podamos tener un templo en nuestro corazón, donde mora la presencia de Dios. Y hoy yo no estoy aquí para, como lo dicen, acariciar tu orgullo. Para aquellos que me conocen, yo soy muy honesto, no tengo problema con eso, pero yo no estoy aquí para acariciar tu orgullo, para acariciar tu ego, para acariciar tu carne. Yo estoy aquí parado y no estoy hablando yo, está hablando Dios. Estoy aquí para llamar tu atención, para que purifiques tu templo. Porque, oh iglesia, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Nuestro Rey está cerca. Así que yo te animo a que busques a Dios. Buscar a Dios. Porque el purificar el templo no es yo purificar el templo, no. Purificar el templo es buscar a Dios en intimidad. Buscar de Dios que Él te purifique, que Él te limpie. Que limpie tu corazón y encienda ese celo en tu corazón. Devuelve ese ardor que tuviste, pero lo has perdido. Ese amor, ese encuentro que tuviste con Él, que cuando lo recibiste por primera vez estabas: quiero predicar de Jesús, quiero partir el evangelio, pero has perdido tu primer amor, has perdido tu celo por la purificación, por la pureza del templo. Es hora de despertar, iglesia. Jesús resucitó al 3er día, destruyó el templo, lo restauró y ahora vive en nosotros. Estamos en los últimos días, no hay tiempo para estar jugando. No hay tiempo para estar, estoy con el mundo y estoy con Jesús. No hay tiempo para eso. Así como Jesús destruyó el templo, purificó el templo, tú, por la resurrección, por la crucificación, tienes acceso para cada vez que tu templo sea corrompido, volver a destruirlo con Jesús y volver a edificarlo, para azotar todo pecado, todo trauma
todo dolor, toda cadena fuera de tu casa, fuera de tu templo. Tienes ese poder, tienes ese acceso a Dios que le puedes decir: Señor, ayúdame, heme aquí. Clama a mí y yo te responderé. Tienes ese acceso para purificar tu templo. Y no es fácil, lo sé, porque yo he estado ahí. Yo he estado, que ha habido temporadas que estoy caminando bien con el Señor y me caigo. Y no me avergüenzo de decirlo aquí, porque mi testimonio puede ayudar a alguien a acercarse otra vez. Así que yo te digo, iglesia, purifica tu templo. Te caíste, 7 veces cae el justo, 7 vuelve y se levanta. Y busca de Dios para que Él te limpie, Él te purifique y Él te dé ese celo para que puedas ir con una actitud radical y ir, sacar, azotar fuera, no simplemente de tu templo, de tu corazón, sino de aquellos que están en tu casa, de tu familia, de los que trabajan contigo, de los que están allá. No es simplemente orar, no es simplemente decir: ora para que el Señor cambie su corazón. No, es tomar el azote e ir y predicar la palabra. Es tomar el azote e ir y repartir el evangelio. Que ese celo de ver a creaciones de Dios sufriendo, es tomar ese azote e ir y sacar de ahí con la autoridad que nos da Dios. Porque no es por nuestro nombre, es por el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Y de pronto tú me ves aquí hoy parado y dirás: ¿quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? ¿Quién eres tú para decirme que debo purificar mi templo? Te lo puedo decir: no soy nadie. Pero una cosa te puedo decir, que si estás aquí hoy, si estás aquí en este día presente y estás escuchando este mensaje, no endurezcas tu corazón, porque Dios te está hablando. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, iglesia. Busca de Él. Ve en intimidad con Él, como está escrito: entra en tu aposento y cierra detrás de ti la puerta. Y ora a tu Padre. Tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Porque el celo por Dios, el deseo de purificación, el deseo de justicia, no empieza aquí. No empieza aquí parado predicando. No empieza parado en el grupo de alabanza. El celo, la purificación, empieza en la intimidad. Y eso es algo que la iglesia hoy en día ha olvidado. Esa hambre, esa sed por Dios. Ese celo que consumió a Jesús. Si consumió a Jesús, ¿cuánto más nos debe consumir a nosotros? Ese celo que nos debe consumir, que debe ser un hambre que mientras más la alimentas, más crece. Ese celo, la iglesia hoy en día lo ha perdido. Y debemos volver a Él.
Debemos volver a ese celo, ese deseo de estar puros para Dios. No que vienes un domingo por 2 horas a la iglesia, te pones tu máscara de santo y por el día lunes estás volviendo a maldecir, estás volviendo a pecar, estás volviendo a tratar mal a tu esposa, estás volviendo a maltratar a tu esposo, estás volviendo a pecar, estás volviendo a tu antigua vida. No, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Que cada día vuelvo yo a la intimidad y busco de Dios. Y voy a aquella intimidad y purifico el templo. Por esa cruz es que podemos purificar el templo. Por esa cruz es que tenemos acceso a Él. Santo Padre. Santo Jesús. Escucha el llamado, iglesia. Escucha el llamado, no endurezcas tu corazón. Destruye todo aquello que te aparta de Él. Destruye todo aquello que te aparta de Él. Purifica tu templo. Y quiero pasar a los últimos versículos. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en este momento, iglesia, escuchando estos versículos, y lo que me gusta de tener, lo que me gusta a mí de tener la Biblia así en papel, es que la mía te da títulos cuando lees. Y me gustó el título que puso para estos últimos versículos. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Así que yo te digo hoy, iglesia, como ya te lo he dicho, purifica tu templo, renueva ese celo en intimidad. Pero cuando vayas a la intimidad, no trates de esconder algo de Él, porque Él ya conoce tu corazón. Y no sé a quién le estoy hablando hoy, pero yo te digo hoy, ve a la intimidad, purifica tu templo, vuelve a ese celo. Y cuando hables con Jesús, cuando busques de Dios para que Él te purifique, no escondas nada. Cada pecado, cada trauma, cada cadena, Él ya la conoce. Incluso ese pecado que tienes guardado en una cajita, en el fondo de tu corazón, que tú dices, no lo quiero soltar, no, me duele mucho. Hasta eso debe ser purificado para que podamos ser hallados perfectos
en Él. Que ese celo que tuvo Jesús contamine tu vida. Que ese celo esté en tu corazón hoy. Ese es mi clamor hacia ti, iglesia, hoy. Purifica tu templo. Vuelve al primer amor. Vuelve a aquel celo que hizo que Jesús se tomara el tiempo, preparara un azote y sacara a todos de ahí. Que lo leemos, que Él sacó animales, personas, volcó mesas. Ese celo tan profundo al estar ahí parado y ver la casa de su Padre convertida en una casa de mercado. Y yo me imagino a Jesús sentado en el trono, sentado a la diestra del Padre, y viendo a sus hijos que han perdido el celo, que han dejado ensuciar su templo. Y mi clamor hoy es: iglesia, purifica tu templo. Que ese celo vuelva a arder en ti, que ese fuego vuelva a arder en ti. Porque el tiempo se acaba, iglesia. El tiempo se está acabando. Nuestro Rey está cerca. Y no puedes servir a dos maestros y esperar ir al cielo. No puedes vivir una vida de pecado entre la semana y 2 horas a la semana ser santo y esperar ir al cielo. Ese celo del que se habla no es un celo de una sola vez, es un celo de todos los días. Es un celo que nos debe de consumir. Es un celo que debe ir con nosotros cada día. Y cada día en la intimidad cojamos ese azote y empecemos a azotar, sacar el pecado, sacar los traumas, romper las cadenas. Porque de pronto pensarás: pero yo no tengo ese poder. Tranquilo, tú azotas, pero el que está azotando de verdad es Jesús atrás de ti, quebrando todo, limpiando todo. Y es algo que debe ser todos los días, iglesia. Y para terminar, si te olvidas de todo lo que dije, acuérdate de esto: purifica tu templo. El celo, despiértalo. Aquel celo que consumió a Jesús estando ahí. Y sí, vuelvo y repito lo mismo, porque quiero que entiendas, iglesia: el celo te debe de consumir. No hay tiempo para estar jugando. El celo debe arder en ti. Ese celo. Y cuando vayas a la intimidad, cuando vayas a tu aposento, a tu lugar sagrado, a tu lugar secreto, no escondas nada de Él, porque Él ya conoce todo de ti. No escondas nada, porque Él ya lo conoce. Él ya sabe lo que hiciste, Él ya sabe lo que pasó. Y Él te dice hoy: ven a mí. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Él te está llamando hoy. Él te quiere purificar, Él quiere limpiar tu templo. Porque así
como la presencia de Jehová vivía en el lugar santísimo en aquel tiempo, nuestro corazón debe estar puro y purificado, porque la presencia de Jehová vive entre nosotros en los últimos días. Y no puedes mezclar lo impuro con lo puro. Así que te quiero invitar, iglesia, que ese celo arde en ti. Y si sientes convicción en tu corazón hoy, si sientes que incluso esto te dolió, es porque Jesús está hablando contigo. No endurezcas tu corazón.